Bueno, muy buenas noches. Esta vez grabamos de noche. Estamos nuevamente con la doctora Laura León Muñoz, nutricionista de Nutrinova, y hoy vamos a hablar sobre los alimentos que no pueden faltar en una alimentación saludable, pero primero saludar a la doctora. ¿Cómo está? Saludos, saludos a todos, saludos, don Richard. Qué bueno, todo bien. Gracias a Dios, todo muy bien, si Dios nos lo sigue permitiendo con salud, que es lo más valioso de nuestra vida. Perfecto, perfecto, me alegro mucho. Entremos en materia de una vez. Uno puede hablar al momento de que abordamos el tema de la alimentación saludable, de las cosas que de repente no se deberían comer, ¿verdad? O controlar de alguna manera para tener una alimentación saludable. Pero, ¿por qué no hablamos de las que sí deberían estar siempre presentes en la alimentación diaria? Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que no deberían faltar nunca? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de una alimentación saludable, hemos conversado, de hecho, en antiguas entrevistas de que todo debe de ser un balance, ¿verdad? Sin embargo, hay alimentos que sí recomendamos de manera diaria de consumo, que no nos falte todos los días y debemos de consumir alimentos de todos los grupos de alimentos que hay. Entonces, estos grupos son frutas, que deberíamos de estar consumiendo al menos 2 porciones de fruta al día, como de manera muy general. Pueden existir condiciones específicas que aumenten o disminuyan este requerimiento, pero vamos a hablar de las recomendaciones generales. El otro grupo son los vegetales, que deberíamos de estar consumiendo idealmente al menos 3 porciones de vegetales todos los días, es decir, 5 porciones entre frutas y vegetales todos los días. Perdón que le De, interrumpa. Usted mandó ajá, una imagen. ¿Quiere que la proyecte mientras? sí, proyectémosla y la vamos viendo. Perfecto. Perfecto. Para En poder... esta, en esta recomendación de frutas y vegetales que vamos a ver en la imagen, en la primera imagen que vamos a compartir, vamos a ver un poco de la distribución de los grupos de alimentos que yo estoy conversando. Si vemos en esta imagen que estamos compartiendo, este plato para comer saludable representa la alimentación de un día, en realidad de una persona. Entonces vamos a ver acá que es importante que gran parte de nuestra alimentación provenga de alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Y que sea en mayor proporción inclusive de frutas. Por eso les indiqué que 3 porciones de vegetales y 2 porciones de fruta al día. La recomendación es consumir entonces 5 porciones entre frutas y vegetales, pero acá hay algo, un aspecto muy importante. Lo ideal es comer estos alimentos de todos los colores. Los colores en la comida nos indican la cantidad, el tipo de nutriente que aporta el alimento. Ok. Cuando yo tengo una alimentación de todos los colores, estoy, digamos, asegurándome de estar consumiendo gran cantidad de vitaminas y minerales y de cubrir las necesidades de mi cuerpo. Los colores, por así decirles, del arco iris son los colores que debemos de cubrir. Entonces, por ejemplo, vamos a tener alimentos color rojo, como por ejemplo el chile dulce, la manzana, la cascarita de la manzana, el tomate. Tenemos alimentos color verde como la espinaca, el brócoli, el pepino, el kiwi, también hay de frutas verdes. Tenemos el color morado como las uvas, la remolacha. Tenemos el color amarillo como por ejemplo el banano, el elote, la papa. Y tenemos el color también naranja como la naranja, como la mandarina, como la zanahoria. Que son alimentos que debemos de cubrir o de intentar consumir a lo largo de la semana los 5 colores. Esto es digamos, el primer consejo básico de una alimentación saludable y de alimentos que no pueden faltar. Frutas y vegetales de todos los colores. Todos los días, También de todos los todos los colores días. y en todas las comidas. No necesariamente en todas las comidas, pero sí durante todo el día. O sea, que todos los días yo consuma en algún momento del día frutas y vegetales. Ok, ok, ok. Perfecto. Luego, continuando con la imagen que estamos analizando, otro alimento que no debe de faltar diariamente, exceptuando algunas estructuras de alimentación, es la proteína, los alimentos de origen animal. Pero hablamos de una proteína saludable, como dice ahí, es decir, una proteína que aporte poquita grasa. Vamos a evitar, digamos, las carnes muy grasosas y vamos a preferir tener un consumo de carnes
bajitas en grasa, como por ejemplo el pollo, ojalá pechuga de pollo, que es la que tiene menos, pero en realidad en general el pollito. Podemos comer pescados, y hay también proteínas de origen vegetal, como las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, que podrían, en caso de una alimentación que excluya la proteína animal, podríamos entonces incluirla dentro de nuestras fuentes de proteína, pero es un nutriente que debe de ser consumido todos los días. A nivel general hablamos de proteína de origen animal, pero si existe una restricción, de igual manera debemos de buscar de consumir todos los días alimentos que tengan proteína vegetal, como las leguminosas que acabo de mencionar. Además, también los temidos o las evitadas, digo yo, las harinas, que son los que vemos ahí en esa imagen como granos integrales, ¿verdad? Como los carbohidratos o las harinas. Mucha gente le tiene miedo, pero en realidad los carbohidratos o las harinas, los granos integrales, son nuestra principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Energía para todo, energía hasta para que el corazón lata, para que el pulmón se infle, para que yo pueda hablar, caminar, o sea, para poder pensar, o sea, realmente cada célula de nuestro cuerpo necesita la energía principalmente que proviene de este grupo de alimentos que son las harinas o los carbohidratos. La recomendación sí sería preferir aquellos en su versión integral. Entonces, voy a comer un pancito, idealmente vamos a preferir consumir la versión integral. Si vamos a comer una galletita, idealmente en su versión integral. La pasta, idealmente en su versión integral, porque nos va a aportar no solamente una mayor cantidad de nutrientes, porque tiene un proceso que no es refinado, sino también aporta fibra, que es parte de una clave esencial. ¿Le puedo hacer una pregunta ahí? Claro que sí. Muy rápida. Hay panes integrales blanditos y muy ricos, y panes integrales un poquito menos blandos, por no decir un poquito fuertes, duros, consistentes. Duritos, tiesos, ajá. Sí. Y de repente no tan sabrosos, ¿verdad? Como esos panes que son todos blanditos, todos tiernos. Ajá. ¿Juegan igual el papel o son distintos? Son distintos. En realidad, para que sea tal vez un pan más recomendable, que tenga un mayor aporte de fibra, podemos fijarnos en la parte de la etiqueta nutricional y asegurarnos o revisar o tratar de elegir los panes que tengan 3 gramos de fibra. 3 o más, ¿verdad? Conseguir más de 3 es como un poco complicado, pero los que tengan la mayor cantidad de gramos de fibra son los panes realmente integrales, o sea, los que más valen la pena consumir. Ok, Hay entonces otros que se dicen ser integrales, pero cuando revisamos la etiqueta no es mucho. ya me dejo con la No duda, es tanto. me voy a fijar aquí. Ok, continuamos. Fíjense en la etiqueta de los pancitos, y el que ustedes consigan que tiene más gramos de fibra, ese es el más saludable. Ok, listo. ¿Okay? Ahí le comento luego. Continuemos, a ver. Entonces, ya tenemos dentro de nuestra clave frutas y vegetales de todos los colores, proteínas o carnes de origen animal, pero bajitos en grasa, o en su defecto, digamos, proteína vegetal, si tengo un régimen alimentario que no como carne de animal, y cereales integrales. Adicional a todos estos, al grupo de alimentos que hemos mencionado, es importante también consumir otro grupo de alimentos que muchas veces le tenemos miedo, que son las grasas, ¿verdad? Pensamos que consumir grasas es un efecto directo a subir niveles de colesterol o nivel de porcentaje de grasa corporal, y en realidad nuestro cuerpo también necesita consumir grasa de manera diaria. Ahora, Que fue el hay tema de la tipos de última grasa. entrevista, dicho sea de paso. Correcto, que lo conversábamos, ¿verdad? Hay grasas que les llamamos las grasas saludables, y hay grasitas no tan buenas, que no significa que debemos de eliminarlas, pero son grasitas que no son, digamos, recomendables para consumo diario. Pues las que sí son recomendables, que son las que estamos conversando hoy, son, por ejemplo, las grasas más naturales, como el aceite de oliva, el aguacate, semillitas como por ejemplo las almendras, el maní, el pistacho, el marañón, y ellas nos aportan grasas saludables que vienen más bien a mejorar el funcionamiento celular de nuestro cuerpo. Entonces también no pueden faltar dentro de una alimentación saludable.
Y todo esto acompañado de nuestro líquido más importante, que es el agua. No puede faltar el tomarnos nuestros vasitos de líquido. Cuando hablamos de agua, generalmente puede ser de líquido sin azúcar agregado. O sea, si me tomo un tecito, por ejemplo, también cuenta como esta parte de líquido. Pero sí es importante mantenernos hidratados a lo largo de todo el día para que todos estos nutrientes que estamos consumiendo realmente puedan ser absorbidos y aprovechados por nuestro cuerpo. Okay. Vamos a ver otra imagen para que ustedes puedan visualizar cómo se vería un plato, digamos, ya traduciendo esto en nuestra alimentación del día, vamos a tener acá la imagen de cómo podría ser un desayuno saludable. Bueno, los nutrientes principales que no deberían de faltar en un desayuno es la fruta, que como vemos debería ser la mayor cantidad, digamos, de alimento que yo obtenga en ese tiempo de comida. La proteína, en este caso son las carnes o digamos estos productos de origen animal, que en el desayuno podríamos hablar de huevito, que es una excelente opción, de quesos, pero recomendamos los quesos más frescos, los quesos que tienen menos grasa, por ejemplo el queso tipo Turrialba, el queso fresco, el queso semiduro, que son los más recomendables, y de igual manera las harinas, pero en su versión integral, ¿verdad? Aquí podríamos meter gallo pinto, que es un alimento muy bueno y muy completo para empezar nuestra mañana. Bueno, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, esos pancitos, pero vean que están bien cafecitos. Eso significa que son pancitos bien integrales, no tan procesados, ¿verdad? Que podemos incluir acá, de igual manera, todas las opciones como de tortillas y todo. Lo ideal es elegir estas opciones en su versión integral y siempre acompañar nuestros alimentos, como les mencionaba, con líquido, ojalá con agua, ¿verdad? Okay. Lo curioso Luego, es que no sataniza en ningún momento el consumo de las famosas harinas que se relacionan directamente con el aumento de peso, ¿verdad? Sino que más con bien aumento de tienen peso, que estar ahí. exacto, más bien a veces los vemos como los alimentos malos, poco saludables. Y vamos a ver que durante todo el día son necesarios, o sea, durante todo el día la recomendación es estarlos consumiendo, pero saber elegir. No es lo mismo consumir un producto procesado, una harina llena de azúcar o de grasa, versus un alimento más natural, lleno de fibra y de nutrientes, como por ejemplo el gallo pinto, ¿verdad? No es lo mismo abrir un paquetito de un alimento lleno de azúcar, de lustres o cosas así que aportan mucha grasa y azúcar a un alimento más natural, y en este ejemplo que les estoy diciendo del gallo pinto, ¿verdad? Que también es importante. Acá dentro del desayuno también podemos agregar proteína por medio de los lácteos. Entonces también acá sería una buena recomendación agregar principalmente leche o yogur, que van a aportar un nutriente que casi nunca cumplimos los requerimientos, que es el calcio. Así que para cumplir nuestros requerimientos de calcio es importante tomar leche o tomar yogur todos los días. Aparte de que aportan también, en el caso del yogur, probióticos que nos ayudan a tener una microbiota intestinal, o como la gente la conoce, una flora intestinal más saludable, y nos ayudan toda la parte digestiva. En el caso de los yogur o la leche deslactosada, ¿aplica igual con el tema del porcentaje o la cantidad de calcio que posee o es Es una diferente? excelente pregunta. No se afecta la cantidad de calcio. Cuando hablamos de una leche deslactosada, se ha eliminado la lactosa de ese producto para que sea más fácil de digerir. Y cuando hablamos de una leche descremada, se le ha eliminado porcentaje de grasa para que aporte menos grasita, pero la cantidad de calcio se mantiene intacta. Ah, ok, perfecto. Listo. Pasamos a la siguiente imagen. Vamos a ver en la siguiente imagen Aquí lo que llamaríamos... por el video se distorsiona un poco, pero se entiende ahí. Creo que lo podemos ver bien, exacto. Esto es un ejemplo de lo que podríamos tener como un almuerzo y una cena saludable. Entonces, si observamos bien el platito, vamos a ver que la mitad de mi plato debería de estar compuesto por ensaladita o vegetales no harinosos, ¿verdad? Esa mitad de mi plato por medio de alimentos de origen vegetal.
La otra mitad del plato voy a volverla a dividir en dos. Entonces, una cuarta parte del plato, otra vez vamos a elegir cereales. Y aquí pueden ser harinas también como las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, papa, arroz, la pasta, que la pasta idealmente la consumiríamos como un acompañante, no como plato principal, si es para una alimentación cotidiana, ¿verdad? Y la otra mitad de la mitad, o sea, el otro cuarto del plato, es la cantidad de carne o de proteína, de productos de origen animal que vamos a consumir, ¿verdad? Este pedacito de proteína que vemos en la imagen es equivalente al tamaño de la palma de la mano de una persona. Entonces, vamos a verlo acá. Yo tengo acá un modelo de alimentos, no sé si se puede observar. Sí, Es como correcto. un pollito, como una pechuguita de pollo. Ok. Y entonces lo voy a poner en mi mano para que se pueda observar y es más o menos del tamaño de la palma de mi mano sin contabilizar los deditos y del grosor de un dedo. A veces uno juega con la terminología, ¿verdad? Porque a mí me dicen la palma de la mano y yo tomo en cuenta los dedos también, ¿verdad? Por eso lo digo, sin contar los deditos, entonces va a ser un pedacito como el que tengo acá, sin contar deditos, pero vean que es del grosor de un dedito. O sea, es una carne en realidad que tenga un grosor eh, significativo. Ujú. A veces hay trozos digamos, de pescado, como la tilapia, que viene muy delgadita, y en ese caso entonces sí contaríamos los deditos, porque es muy delgada. Pero generalmente podemos visualizarlo como lo vemos en la imagen, que es un cuarto del plato para cumplir el aporte de proteína que nuestro cuerpo necesita. Ahora, ahí en la imagen se ve que la mitad del plato es una ensalada, pero puede ser ensalada y verduras sancochadas, por ejemplo. Perfectamente, claro que sí, pueden Pero, por ser ejemplo, la papa vegetales crudos y cocinados. y la papa, porque hay algunas personas confunden y en algún momento confundí también, la papa entra ahí, ¿verdad? Como verdura y al final de cuentas termina siendo como una harina. Como Muy una- bien. Ajá, cuando hablamos acá de la mitad del plato, estamos conversando sobre verduras no harinosas. Hay verduras harinosas y yo le digo a mis pacientes de que es muy fácil de reconocerlas, las que utilizamos en la olla de carne. Ok, La papa, la yuca, el camote, el ayote, el tiquisque, el ñampí, el plátano, que normalmente podemos utilizar o que podemos ver en una olla de carne, se consideran verduras harinosas. Es decir, vienen siendo parte de lo que sería el cuarto del plato. Ahí donde vemos en la imagen arrocito, eso se puede cambiar por plátano, por papa, por yuca, por camote, ¿verdad? Y no lo cambiamos por la parte de la ensaladita, ok, sino que sería perfecto. en ese cuarto del plato. Y Entonces, sobre la, como vemos, hay que comer de todo para comer saludable. y sobre la carne, pregunta muy rápida también, ¿hay una prioridad en el pollo y el pescado por sobre las carnes rojas, el cerdo, el queso incluso, ¿verdad? ¿Eso es por la cantidad de grasa que aportan esas otras o es por otro motivo? Correcto, no, es por la cantidad de colesterol que aportan, efectivamente. No es que sean malas. Sin embargo, la recomendación es tener un consumo mayoritario de carnes blancas como pollo y pescado por encima de carnes rojas, que aquí entraría la res y el cerdo, ¿ok? Y es por la cantidad de colesterol. No estamos diciendo que no se deben de comer carnes rojas, pero por ejemplo, a lo largo de la semana vamos a preferir entonces 4 días de la semana elegir carnes blancas y 3 días de la semana carnes rojas, por ejemplo. O sea, siempre tener un predominio de pescado y pollo por encima de cualquier otro tipo de carne. Ok, ok, perfecto. Entonces, ya vimos este tema, que es un almuerzo balanceado, ¿verdad? La mitad vegetales, una cuarta parte harinas, otra cuarta parte proteínas saludables, de preferencia. Luego tenemos aquí el desayuno, que es 40% fruta, que es interesante, ¿verdad? Porque personalmente yo pensaba que era carbohidratos y proteína, que debía ser así. Pero es interesante ver la incorporación de la fruta como la parte principal casi, ¿verdad? Que junto con los carbohidratos. Como un nutriente importante en el desayuno. Ok, y la proteína, que hay que cuidar también el tipo de proteína. Y finalmente, estos son los lineamientos generales de lo que se debe consumir en un día. O sea, ese plato es un día.
Ese plato representa un día completo, exacto. Ese plato no representa un tiempo de comida en específico, sino que un día completo. Porque si vemos, yo les hablé, por ejemplo, aquí en grasas de semillas, para darles un ejemplo de almendras, de pistacho, y no lo vimos reflejado en el plato del desayuno y de los tiempos de comida como almuerzos y cenas. Es porque este tipo de nutrientes o de alimentos que tal vez no están reflejados en esa imagen, lo utilizamos como meriendas. Y por eso es que tenemos este plato ya visualizado todos los alimentos que deberíamos de consumir y los podríamos distribuir, los que nos hicieron falta, en pequeños snacks en la mañana y en la tarde. Perfecto. Entonces tenemos dos opciones de snacks, media mañana y media tarde, que podrían ser las semillas. Correcto, correcto. Ok, ok, perfecto. Voy a dejar de compartir. Ya vimos aquí las imágenes. Entonces, a ver, ya manera como de conclusión, lo que usted trata de explicarnos es que lo más importante en la alimentación saludable es el balance. O sea, que tiene que haber de todo. Una alimentación saludable no excluye grupos de alimentos, porque a la hora de excluir un grupo de alimentos estás excluyendo nutrientes, nutrientes que mi cuerpo necesita, que mi cuerpo requiere. Entonces, como bien lo decís vos, don Richard, hablamos de un balance, pero no de eliminación de alimentos. Perfecto. Evidentemente, para un plan nutricional específico y dirigido a una persona, pues se tiene que ver muchos factores, estudios incluso, ¿verdad? Que le tengan que hacer a la persona. Y tiene que ser con la guía de un profesional o una profesional en nutrición. ¿Cuál sería, aparte de esto tan elemental como la guía profesional correcta, cuál sería su consejo final para las personas que han identificado de repente en este momento que no están comiendo de manera equilibrada o saludable? Yo creo que una recomendación es primero que todo tal vez incluso hacer como un pequeño diario para ver si estamos consumiendo de todos los grupos de alimentos y si veo que hay algún grupo de alimentos que me hace falta, entonces ahí ponerme metas fáciles, sencillas de cómo lograrlos incluir. Por ejemplo, no consumo frutas porque se me ponen malas y entonces mejor no las compro o los vegetales. Ok, entonces estrategias como por ejemplo tenerlas congeladas, cosas así, para asegurarnos de consumir todos los grupos de alimentos de manera diaria. Perfecto, perfecto. Creo que ha quedado bastante claro y bastante ilustrado también cuál debería ser pues lo más deseable dentro de la alimentación, pero sí siempre haciendo énfasis y recalcando que cualquier régimen alimenticio específico debe ir acompañado de la guía correcta de una persona experta en nutrición. Eso es lo ideal, correcto. Perfecto. Doctora, vamos a recordar aquí sus datos de contacto. El WhatsApp para citas, 8711-0832. Correcto. 8711-0832, porque lo dije muy rápido. En Facebook aparecen como Nutrinova CR. Ajá. Y en Instagram como Nutrinova Costa Rica. Todo Correcto. pegado. Y es la doctora Laura Muñoz León que nos acompaña constantemente a ver temas muy importantes, puntuales y muy sencillos también sobre alimentación saludable. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por su amable disposición de siempre. Gracias a usted, don Richard. Gracias a usted. Que esté muy bien. Igualmente.